Ya, estoy grabando, entonces vamos a empezar la ayudantía número 10 de cadenas de Markov en tiempo continuo. Entonces tenemos este ejercicio y el enunciado dice así. Le voy a agrandarlo un poco más. ¿Se ve bien el enunciado? ¿Alcanzan a leer? Sí, Ya, entonces dice, ya, considera una sucursal del Banco Duardi donde debido al COVID-19 solo K clientes, vamos subrayando un poco los datos importantes, K clientes ahí, pueden estar al mismo tiempo en la sucursal. Los clientes llegan con una tasa de lambda. Bueno, acá no dice el enunciado, pero se asume que es como, según un tiempo exponencialmente distribuido con tasa lambda, ¿a eso se refiere? Mientras esta no esté llena. Lo que los clientes no saben es que el funcionario a cargo se enfermó ese día y no hay nadie que les avise que no serán atendidos. ¿Ya? Entonces los clientes llegan, se acumulan en este banco, pero en verdad nadie los está atendiendo. Entonces simplemente están llegando gente y está como aumentándose el número de personas presentes en la sucursal. En particular, tras un tiempo con distribución exponencial de tasa mu, ya casi nos dijeron lo del tiempo de distribución exponencial, eso deberían decirlo siempre. Todos los clientes dentro de la sucursal se dan cuenta de esta situación y abandonan conjuntamente el local, donde después pueden seguir llegando clientes ingenuos. Modele como una cadena de Markov en tiempo continuo, justifica existencia de probabilidades estacionarias y encuéntrelas. Ya, entonces, ya no sé si se entendió muy bien la idea del problema. En el fondo tenemos un local, este es como el banco, y llegan clientes. Entonces llega un cliente y después llega otro cliente y empiezan a hacer fila. Y según un tiempo que se gatilla eventualmente, que es este tiempo como con distribución de tasa mu, todos los clientes dicen, oh, en verdad no hay nadie atendiendo, y todo esto se va, todos los que estaban esperando. Se van y la cadena vuelve a quedar vacía. Y esa es como la idea general y nos piden modelar esto como una cadena de Markov en tiempo continuo. Eh, entonces, mi pregunta acá, es que lo primero es como, ¿qué es lo que estamos modelando? O sea, ¿qué creen ustedes que serían los estados de esta cadena? Según la descripción que tenemos en el enunciado. ¿Qué es lo que nos importa? Como dado un tiempo cualquiera. ¿Alguna idea? Ya, lo que estamos modelando nosotros es, a ver, ¿nadie lo quiere decir? No, no, no. Ya, lo que estamos modelando es el número de clientes esperando en la sucursal. Entonces, podríamos decir que bueno, si quieren, nuestros estados van a ser, creamos esto solo para el número de clientes en la sucursal. Y en el fondo pueden haber, ya, esta sí se lo pregunto a ustedes, porque ya les di el hint de que es lo que estamos buscando, pero la pregunta es cuáles son los estados posibles. Si tenemos una capacidad de K clientes esperando la sucursal, ¿cuál es el rango de valores que puede tomar los estados? En el fondo, ¿cuáles son todos los posibles valores que puede tomar esta cadena? de cero a K. Todos los números de 0 a K, ¿no, Rodrigo? Sí, Ya, sí. de 0 a K. Entonces, ¿cómo podríamos dibujar la cadena? ¿Se te ocurre alguna forma? Si es que nos dan un K, eh, nos están dando un K, pero como que no sabemos cuánto vale K. Este es como un caso así genérico. Me imagino como, ¿cómo se llama? Como este proceso de nacimiento y muerte. Claro, es parecido Como, a, ¿ya lo vieron con la profe? Nacimiento y muerte. ¿Con el profe? con el profe. Ya, nacimiento y muerte, bueno, quizá les de derecho en resumen, no sabía que ya lo habían visto. Pero nacimiento y muerte en general es un tipo de cadena en las que tenemos esto en el fondo, filas en las que se va acumulando gente y se está teniendo un proceso de tensión. Entonces, el típico caso, el más típico, de hecho, este es como nacimiento y muerte. Si quieren, hacemos todo un repaso para que veamos de lo que está hablando ahí Rodrigo. Es que tenemos una cantidad de clientes, no sé, este es un N, y vamos a tener tasas de llegada que pueden depender del estado en el que estoy. Esto es algo que vieron en clase, ya es un pequeño repaso. Segundos. Tenemos tasas de llegada y tenemos tasas de atención.
¿Sí? ¿Eso es verdad, Rodrigo, lo que vieron de nacimiento y muerte, más o menos? Sí, pero me acabo de dar cuenta que tendría una diferencia esta cadena. Claro, esto no es exactamente eso, pero es muy parecido. Esta es como la forma genérica de representar un nacimiento y muerte. Bueno, acá la tasa quizás esta puede ser Musuko 1, en verdad, porque es la tensión desde cuando hay dos. Así que cambiamos todo esto. Esto es 2, esto es 3, esto es 4, y esto es N. Ya, esto es como una versión genérica, que en el fondo simplemente es una fila donde hay una llegada que sigue una tasa exponencial que puede depender del estado y una tensión. Y el caso más típico es cuando nosotros decimos simplemente que la llegada siempre es la misma y la tensión siempre es la misma. ¿Ya? Y este es bacán porque uno se usa mucho para estudiar filas, porque en general uno asume que en las filas de cualquier cosa muchas veces sirve más o menos para calcular algunas cosas, asumir que la tensión y la llegada distribuye exponencial. Muchas veces esto no se cumple en la vida real, pero es un supuesto que hace muy fácil los cálculos. Y esto lo vieron en clase. El caso particular que estamos viendo ahora es más o menos distinto. Eh, Así que voy a borrar esto, pero está muy bien la idea. O sea, es muy parecido, y esto es como en el fondo para que no, quizás no repitamos los ejemplos de clase, nos puede servir. Y vamos a tener, como bien decía Rodrigo, y ahora lo voy a dejar un poquito mejor. Voy a tratar de usar estos como círculos que tiene la tablet. Ya, esperen. Voy a tratar de hacerlos todos del mismo porte para que quede ordenado. ¿Se logró? Sí, más o menos. Ya, esto es genérico. Puntito, puntito, puntito. Ya. Entonces, lo que tenemos nosotros es que ya pueden haber 0 personas, 1, 2, 3, puntito, puntito significa que la cadena se extiende hasta, bueno, la K-1 y la K, donde K es el máximo. Ya. El primer caso, que son las llegadas, es muy similar a lo que vieron en Nacimiento y Muerte, si es que ya lo han visto. Si no lo han visto, no se preocupen. Pero el fondo es que simplemente, siempre que estamos parados en una cantidad de clientes, los clientes siguen llegando con una tasa lambda, ¿ya? Esta tasa lambda es como genérica, es de llegada de cualquiera sea el cliente, ¿ya? No piensen como que es como que cada cliente independientemente llega con una tasa lambda, simplemente es como ya, con una tasa lambda llega un cliente y es como una cantidad infinita, como que no nos preocupamos de la cantidad de clientes potenciales. Este es como un supuesto así para que sea más fácil el cálculo. Entonces, las transiciones entre, entre número de clientes, cuando aumenta la cantidad de clientes, va a ser siempre con tasa lambda, constante. Hay que fea esa flecha. Entonces, esa parte es muy parecida a la del proceso de nacimiento y muerte. Ahora viene una parte que es un poco distinta, hay que ver si a alguien se le ocurre cómo podemos modelarlo, que es según un tiempo de distribución con tasa mu, todos los clientes dentro del sucursal se dan cuenta de esta situación, no se hacen cuenta de que nadie los está atendiendo y conjuntamente abandonan el local. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre cómo podrían ser las transiciones según esta tasa mu, como qué estados se unirían con cuáles. Todas van a cero, ¿no? De vuelta. Ya, perfecto. Ahí como lo dijo Fernando, desde todos los estados tenemos una posible llegada a cero. Y esto es un dibujo un poco grande, pero en el fondo todas estas transiciones van a ser con tasa mu. Es decir, desde todos los estados que yo puedo estar, siempre existe como este tiempo en que eventualmente todos los clientes abandonan el local. ¿Por qué siempre es esta tasa mu? Porque acuérdense que la distribución exponencial tiene pérdida de memoria. Entonces, me da lo mismo si es que llegó un cliente, o si llegaron dos, o si llegaron tres, esta tasa mu se va a siempre estar reiniciando. O sea, me da lo mismo si es que, no sé, imaginen, hay 5 clientes esperando y llega un sexto. Bueno, el tiempo en que todos se dan cuenta que tienen que abandonar el local sigue siendo distribuido con tasa mu, por la pérdida de memoria del exponencial. Entonces, por eso, como que desde todos los estados gatillamos con tasa mu la salida hacia cero. Fernando, ¿tenía alguna pregunta? No, se me quedó prendido. Ah, ya, perfecto, no hay problema. Ya, entonces, tenemos bien esto. Y, bueno, acá no nos piden
escribir la matriz de transición. Y bueno, lo que uno hace en general cuando hay como matrices genéricas, o sea, cuando esta es una cadena de Markov, pero genérica. Así que este K es genérico y es un poco más difícil escribir una matriz porque no sabemos cuánto mide K. Entonces, una forma de hacerlo, esta es una forma que hay varias formas ya, quizá, pero que hago yo es simplemente plantear como genéricamente las transiciones desde I a J. Y nos vamos a poner en los casos en los que sí hay transición. Entonces nosotros podemos decir que esto es lambda si es que J es igual a I más 1. Y esto es como para todo I menor a K, si quieren, como para que quede más genérico. Esto va a ser mu si es que J es igual a 0 para todo I mayor a 0. Bueno, en verdad acá quizá deberíamos ponerle como para todo I perteneciente, mejor hagámoslo desde 0 hasta K menos 1. Y esto va a ser para todo I perteneciente desde 1 hasta acá. Y va a ser 0 en cualquier otro caso. ¿Sí? Entonces esta es como una forma genérica de escribir todas las tasas de transición. En el fondo, este Q sub IJ representa la componente IJ de la matriz. Entonces, si yo quisiera dibujar, no sé, la matriz, para cualquier caso, no sé, estoy en el caso K igual 3, entonces yo me paro, no sé, en la componente, esto es, por dar un ejemplo, esto es 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces yo quiero ver esta componente que es la 0, 1. Bueno, ahí se cumple que J es igual a I más 1, entonces yo acá reemplazo con lambda. Y así puedo ir rellenando una matriz genérica. Esta es como una forma de escribir, que es como totalmente válida. Así que pueden hacerlo así si es que se pillan con un ejercicio de este estilo. Ah, bueno, y ahí queda como la definición, por si acaso, que no sé si se acuerdan que Q sub I va a ser igual a la suma de menos, esto era, a mí siempre se me olvida, así que podríamos verlo, a ver, un caso muy fácil. Si es que esto fuera lambda y esto fuera mu, es la suma es sobre la fila. La fila es J, ya sé. Es la fila de los J distintos de I de Q sub I J. Sí, ¿verdad? Los J distintos de I de Q sub I J. Sí, eso es. Ya. Ahí me entró la agua. Ya, esa era en el fondo esto para escribir como estas tasas de salida genérica. Esto es por definición. De hecho, a ver, en el peor de los casos. Lo reviso muy rápido. Ya, bueno, va lo mismo. Ya, pero en verdad esto es menos como esto. No sé si se acuerdan. Era como esta definición. Era lo mismo. Era como solo un paréntesis. Ya, y ahora lo que nos piden es encontrar las probabilidades estacionarias si es que efectivamente existen. Entonces, ahora la pregunta, bueno, esta es la pregunta A. La pregunta es, ¿existen probabilidades estacionarias? Siempre hay que justificar esto, ya, es importante. Ya, esto lo vimos en la clase pasada y quizás con los mismos argumentos podríamos decir, no sé si alguien se acuerda, viendo esta cadena, si es que se cumplen las condiciones para que existan probabilidades estacionarias. Ya, sí se cumplen. Se cumplen porque la cadena es finita y hay una única clase recurrente. Entonces hay, bueno, acá pongámosle, a ver, si hacemos como un check. Check. Sí. Única
clase recurrente y es finita. No sé si ya vieron las condiciones en los casos de cadenas infinitas, como ya vieron los procesos de nacimiento y muerte. Sí, era como siempre que lambda fuera mayor a mu, no, menor a mu, ¿no? Sí. Algo así. Ya, acá les pongo una pregunta, y esto es intuición, solamente intuición. ¿Qué pasa si es que K fuera, bueno, infinito? Si en el fondo hubiera una capacidad infinita. ¿Habrían probabilidades estacionarias o no habrían probabilidades estacionarias? Así al ojo, ¿qué creen ustedes? Si es que el banco no tuviera una capacidad máxima. En el fondo pueden llegar todos los clientes que quieran, pero eventualmente este mu va a gatillar que todos vuelvan a cero. ¿Alguien se la juega? Ignacia dice que sí hay. Puede ser. Ya, sí, efectivamente habrían probabilidades estacionarias y sin imponer ninguna condición. Y es porque como siempre eventualmente se va a gatillar este evento en que todos vuelven a cero, como que da lo mismo qué tan baja sea esa tasa, mu, como qué tanto se demore, como la cuestión tiende al infinito, eventualmente en algún punto se van a dar cuenta, si es que es mayor a cero esta tasa, en algún punto, puede ser en 1.000.000 de clientes, y van a volver a cero. Y la cadena en el fondo no va a diverger, no va a llegar hasta el infinito siempre. Y eso se puede demostrar si es que no desarrolla la probabilidad estacionaria, pero efectivamente en este caso no hay que poner condiciones. Pero eso era solamente como dato freak. Ya, entonces lo que hacemos ahora es plantear las condiciones de probabilidades estacionarias, que simplemente lo que tenemos que hacer es que pi por q va a ser igual a 0. Bueno, y esto nos va a dar 4 ecuaciones, ¿ya? Bueno, y la suma de los pi sub i tiene que ser igual a 1. Ya, pues, entonces, acá, en vez de usar, esta es la forma como yo encuentro un poco más fácil cuando uno tiene como el grafo, en vez de ponernos a escribir la matriz, podemos simplemente decir que las salidas, acuérdense, las salidas tienen que ser igual a las entradas. Esa es como la condición. Entonces, en el fondo, pi sub 0 por lambda tiene que ser igual a la suma de pi sub 1 por mu, más pi sub 2 por mu, más pi sub 3 por mu, etc. Entonces, esto simplemente lo vamos a escribir como lambda por pi sub 0 tiene que ser igual a mu por la suma desde i igual 1 hasta acá de pi sub i. ¿Sí? Ya. El otro caso es en los casos en todos los números entre 0 y k, no inclusivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la salida desde 1 va a ser lambda por pi 1 y mu por pi 1, y la entrada va a ser lambda por pi 0. Entonces, esto lo podemos expresar genéricamente como lambda más mu, porque esas son las dos formas de salir, por pi sub i, va a ser igual a lambda por pi sub i menos 1. Sí, está bien. Y esto va a ser para los i entre 0 y k, ¿ya? Bueno, en el caso en que estoy en k, que es otro caso especial, bueno, si se fijan acá, la única forma de salir es que los clientes se den cuenta de que es un engaño y que tienen que abandonar el local. Entonces, la salida es solo con tasa mu y la llegada es con tasa lambda. Entonces, el caso particular de k va a ser muy parecido, pero las salidas van a ser solo con mu. Entonces, va a ser mu por pi sub k, sin la suma.
y acá va a ser lambda por pi sub k menos 1. Y esto va a ser, bueno, para acá, ahí ya queda explícito. Y la última que nos falta es que la suma de los pi sub i, ahí, me cagamos los sumos. La suma desde i igual 0 hasta acá, de pi sub i, va a ser igual a 1. Ya, y hoy día, como este ejercicio yo ya lo había hecho antes, vamos a intentar resolverlo, ¿ya? A veces como que encuentro que es más valiosa la matraca porque como es como más genérico, es como algunos trucos que a uno a veces no se le ocurre. Ya, entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, lo primero que vamos a hacer va a ser trabajar con, y podríamos ir acá más abajo, a ver. Vamos a copiar el sistema. Ahí, lo copiamos. Vamos a copiar el sistema de ecuaciones. Copy. Paste. Pongámoslo acá como ecuaciones probabilidades estacionarias. Ya. Y primero vamos a trabajar con la ecuación 4 y vamos a hacer un truquito, que es un truquito medio maldito, que vamos a separar esta suma que hay desde 0 hasta acá en una suma desde 0, o sea, de pi sub 0, más la suma desde 1 hasta acá. Entonces nos va a quedar esto, una suma de pi sub 0 más una suma desde i igual 1 hasta acá, de pi sub i, va a ser igual a 1. Ya, y la gracia de esto es que yo puedo despejar esta sumatoria, entonces esto me va a decir que la suma desde i igual 1 hasta acá de pi sub i va a ser igual a 1 menos pi sub 0. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿qué se le ocurre que podemos hacer si tenemos esta información? A ver si alguien como que anda atento. ¿Dónde puedo reemplazar esto? En el 1. Ya, perfecto, bien, Rodrigo. Entonces yo ahora, reemplazando en 1, reemplazo en 1. Y llego en el fondo a que acá lambda pi sub 0 va a ser igual a mu por 1 menos pi sub 0. ¿Sí? Porque simplemente estoy reemplazando este término de acá, que es el que encontré aquí. Ya, entonces acá yo puedo despejar pi sub 0, y ojalá que acá no falle. Y esto, si lo despejo, me debería quedar que pi sub 0 va a ser igual a mu dividido lambda más mu. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Y con eso estamos prácticamente casi listos. Porque ahora, si se fijan, tenemos esta ecuación recursiva en 2, que es para todo i, y es solamente en función de i menos 1. Entonces, por ejemplo, podemos acá revisar 2, y podemos poner, por ejemplo, caso en que i igual 1. Esto es solamente como para amplificar. Entonces, si yo reemplazo con i igual 1, me va a quedar lambda, bueno, acá pongámosle una flechita, o un paréntesis. Me va a quedar lambda más mu por pi sub 1 va a ser igual a lambda por pi sub 0. Pero en este caso, pi sub 0 es esto. Entonces yo acá puedo poner lambda por mu por lambda más mu. ¿Sí? Y si yo despejo esto, en el fondo llego a que pi sub 1 va a ser igual a... esto está bien, ¿verdad? Sí. Lambda por mu dividido en lambda más mu elevado al cuadrado. ¿Está bien esto? Sí, creo que sí. ¿Verdad? Claro, perfecto. Ah, es que ya, sí, esto lo he escrito de otra forma. Porque, o sea, está bien, pero lo vamos a escribir... lo vamos a escribir así, ¿ya? Esto es solamente para hacer una cuestión de recursividad. Lo vamos a escribir como mu
por lambda más mu, que esto como que es más o menos fijo. Esto es lo mismo, pero lo estoy escribiendo de otra forma para que se cache la idea. Ya, podemos escribirlo así. Esto es exactamente lo mismo que habíamos escrito antes. Pero la gracia está en que si se fijan, yo cada vez que reemplace en esta ecuación, a ver, vámonos acá al detalle, yo cada vez que reemplace en esta ecuación, voy a estar multiplicando el pi sub i menos 1 por lambda partido lambda más mu. Entonces, la única recursividad que voy a tener es que yo siempre voy a estar multiplicando por este término. Es como en el fondo que yo tuviera como, si quieren, como genéricamente yo puedo escribir esto como que pi sub i va a ser igual a lambda por lambda más mu por pi sub i menos 1. Entonces, si es que uno como que hace la recursividad en este caso, simplemente nos va a quedar que pi sub i va a ser igual a lambda dividido lambda más mu. En el caso de 1 es elevado a 1, así que esto elevado a i por pi sub 0. ¿Sí? Porque yo puedo reemplazar como hasta el caso base. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Como que, como esto es i menos 1, yo siempre puedo estar reemplazando como en función de, como que, si quieren, otra forma de verlo, es que esto va a ser como que yo vuelvo a reemplazar y esto me vuelve a quedar lambda por lambda más mu por pi i menos 2, y si yo reemplazo de nuevo me queda lambda por lambda más mu por pi i menos 3, y eso hasta llegar hasta, puedo hacerlo acá como un punto, hasta llegar hasta pi sub 0. Y voy a llegar a esta expresión de acá. Entonces, la gracia de todo este cachivache, como medio enredado, es que yo finalmente puedo decir genéricamente que el caso i general va a ser que pi sub i va a ser igual a mu por lambda más mu, o sea, perdón, partido en, multiplicado por lambda, lambda más mu elevado a i. ¿Sí? Ese en el fondo era la gracia de este truco. Y esto va a ser, bueno, para los i menores a k. Y con eso estamos casi listos. Lo único que nos falta es el caso de pi sub k. Que la única diferencia que tiene pi sub k es que si se fijan, en vez de estar multiplicando por lambda partido lambda más mu, vamos a estar multiplicando en la última iteración de esta recursividad por lambda partido en mu. Entonces, la única diferencia que va a tener esto es que en el caso 3 vamos a tener que pi sub k va a ser igual a, bueno, escribámoslo con la misma ecuación de antes, nos va a quedar lambda partido mu por pi sub k menos 1, pero pi sub k menos 1 está dentro de este caso, que es para unigenérico, entonces esto lo vamos a reemplazar y nos va a quedar lambda por mu por lambda partido más mu, y todo esto por lambda más mu elevado a k menos 1. Y ahí despejamos pi sub k. Entonces, después de todo este despeje, tenemos caracterizado pi sub 0, tenemos caracterizado pi sub i y tenemos caracterizado pi sub k. Y esas son todas las probabilidades estacionarias que necesitamos. Entonces, ahora si ustedes me preguntan en el largo plazo cuál es la probabilidad de que el banco esté en su capacidad máxima, bueno, es este término de acá, reemplazando con los parámetros del enunciado. Ya, ¿se entendió eso? Como que quería dejarle este ejemplo porque creo que es como, no sé, lo más difícil que les podría tocar quizá en despejar probabilidades estacionarias. O sea, no sé, nunca se sabe, pero en general como que los despejes no deberían ser como tan elevados. Igual yo creo, no sé, esto es como opinión personal, que en general, por ejemplo, si acá ustedes hubieran reemplazado, no sé, viera el caso k igual 5, no sé, la prueba le dice k igual 5, yo encuentro que es un poco más enredado despejarlo pensando como en, no sé, si se hubieran puesto a escribir en vez de esta sumatoria así como literal la suma de los pi sub 1 más pi sub 2 más pi sub 3, yo encuentro que ahí se enreda un poco el despeje, cuando te ponía a reemplazar como con los valores, como en un caso particular, porque perdís como esta generalidad del i, que en el fondo hace que sea el despeje de una ecuación,
usar recursividad y despejar todo de una. Opinión personal, obviamente depende de cada uno, pero yo creo que es como valioso estudiar como la cadena así como de forma genérica. Ya. Bueno, pero fuera de eso ya terminamos la parte A. Entonces eso era todo lo que nos pedían, ahí terminamos. Entonces ahora vamos a revisar la B. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos bien. Déjeme abrir la ventana, medio calor. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Ya me avisan? Ah, ya. Ahí veo la... Gracias por las reacciones. Ya, pues ahora nos dicen, suponga que al lado de esta sucursal se encuentra la sucursal de otro banco, que se llama Falaboli, y que tiene un aforo de H clientes. Y presenta la misma situación que Guardi. O sea, el funcionario está enfermo, la llegada por una tasa alta y los clientes abandonan la sucursal tras un tiempo excluido estacionalmente con tasa MU. Los procesos de ambas sucursales son independientes entre sí. Entonces tenemos una cadena Markov que es idéntica. La única diferencia es que hay un aforo de H en vez de un aforo de K. Y nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que en el largo plazo, bueno, acá subrayamos las tasas que son las mismas, en el largo plazo hayan más clientes en la sucursal de Eduardi que en la de Falaboli, si es que H es menor a K? Entonces esta es una pregunta de probabilidades, en que tenemos que aprovechar quizá lo que calculamos antes. Entonces, la primera pregunta es, si es que esta nueva sucursal tiene la misma situación que, que el banco anterior, pero con un aforo distinto, ¿cuáles serían las probabilidades estacionarias? Ya, bueno, las probabilidades estacionarias serían las mismas, no sé si lo ven. Serían las mismas, solamente que en vez de acá reemplazar con un K, reemplazaríamos con un H. Entonces vamos a escribir eso para que quede claro que las probabilidades estacionarias de este banco Falaboli, digámosle, son las mismas. Espérenme. Ya, son las mismas, pero con H en vez de K, digamos. Como para que quede claro nomás. Llamémoslas, esto es para, sí, para cálculo, llamémosla pi prima, ¿ya? Entonces, acá entendemos que pi prima simplemente nos vamos a referir a las probabilidades de esta nueva sucursal, que en el fondo no sé, si quieren pi prima de 0 va a ser mu dividido lambda más mu, pi prima de i va a ser esto de acá, ¿veis? Y la última que nos falta que hacer pi prima de h, y esto va a ser esto de acá. O sea, lo copiamos. Ay, iba tan rápido. Copy. Paste. Solamente que acá, en vez de un K, va a ir un H. O sea, esa es la única diferencia. Ya, y ahora lo que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de que en el largo plazo haya más clientes en la sucursal de Eduardi que en esta nueva sucursal? Entonces, no sé si a alguien se le ocurre cómo se puede hacer esto. ¿Alguna idea? Yo me imagino como tener que hacer todas las combinaciones entre los estados.
pero no sé, no sabría cómo hacerlo. Ya, pero ¿se te ocurre como algún quizá... Porque ya, tenéis que ponerte en muchos casos, ¿no? Sí, sí. Y hay algunas formas en probabilidad en las que como que se estudia eso, cuando queremos ver muchos casos. Porque en el fondo depende de... Si lo pensamos, este es el hint. Si lo pensamos, la probabilidad de que haya más clientes depende del valor que tome la cadena de la segunda cadena. O sea, la cadena está H. Entonces, no sé, por ejemplo, si es que en la cadena de Falaboli hay 3 clientes, la probabilidad simplemente es que en la otra cadena hayan más que 3, más que 3. Entonces hay un teorema en que uno puede separar, usar todos esos casos. Quizá lo dejé muy explícito. Bueno, ya, lo que vamos a hacer va a ser usar probabilidades totales, simplemente. Entonces, vamos a usar probabilidades totales, y lo que vamos a hacer va a ser definir una variable aleatoria, ¿ya? Vamos a decir que X van a ser la cantidad de, bueno, estas son el estado, en verdad, pero esto va a ser la cantidad de clientes en Eduardi, que va a ser el banco de la primera parte, y Y va a ser la cantidad de clientes en Falabella. ¿Qué hora es? Estoy piola de tiempo, ya. Y entonces simplemente queremos ver la probabilidad de que X sea mayor a Y, y esto lo podemos hacer con casos totales, como la suma desde I igual 0 hasta H, de la probabilidad de que X sea mayor a Y, dado que Y es igual a Y, por la probabilidad de que Y sea igual a Y. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Simplemente estoy viendo todos los casos. Es decir, la probabilidad de que X sea mayor a Y, dado que en Falaboli hay 0 clientes, por la probabilidad de que hayan 0 clientes, más la probabilidad de que X sea mayor a Y, dado que en Falaboli hay un cliente, por la probabilidad de que haya un cliente, y todos esos casos hasta H. ¿Se entiende? Y luego simplemente yo acá puedo reemplazar con las probabilidades estacionarias que tenía dentro. Entonces, bueno, esta de acá es fácil, porque esto simplemente es la probabilidad estacionaria de I, ¿sí? Del segundo banco. Y esta de acá es la suma de todas las probabilidades estacionarias mayores a I. Entonces acá yo hago otra sumatoria, no sé, desde J igual I más 1 hasta acá, porque cada es el máximo valor que puede tomar, de pi sub j, es una sumatoria así, y todo esto por la segunda distribución estacionaria evaluada en I. Y como todo esto ya está previamente definido, o sea, las tengo definidas acá y las tengo definidas acá, entonces no tengo que reemplazar porque ¿para qué? Y lo puedo dejar expresado así, ¿ya? Y con eso desarrollé la parte B. Ya. No sé si fue muy rápido. ¿Se entendió eso? Igual quedamos poquito, así que no tengan problema en preguntar. Ya, Ignacia, Rodrigo, me dicen que sí se entendió. Entonces pasamos a la C y probablemente vamos a terminar un poquito antes, así que eso no es malo. Ya bueno, en la C nos dicen, considere K igual 2, y nos dicen, encuentre el tiempo esperado en que se llena la sucursal de Eduardo por primera vez si el inicio del día está vacía. Esto es parecido a lo que hacíamos en Markov discreto, de, no sé, contar el número de pasos para llegar por primera vez a un estado. Ese es como el estilo de esta pregunta. Entonces, primero vamos a dibujar la cadena en el caso K igual 2, para tenerla un poquito más gráfica. Ya, este es con K igual 2 porque esto no es tan fácil de hacer de forma genérica. O sea, es un poco más engorroso. Sí que se puede, pero... De hecho, lo podría dejar propuesto, si es que alguien quiere hacerlo. No sé si en este ramo se ve, la profe me dejará dar décimo o algo así. Sería bacán. Ya. Ahí hablándole al aire, no sé. No sé si los profes darán décimas para los controles o eso no existe. No. ¿No? Creo que no. Pucha, que fome. No estaría mal. Ya, pero bueno.
quizá para un próximo semestre se puede proponer. Ya, ¿y en ningún ramo hacen eso? ¿No existe esa modalidad como de dar décimas para los controles? ¿O para las pruebas? Yo creo que depende del ramo, supongo. Ah, ya, pero ¿les ha pasado que en algunos sí? Sí. Ah, ya, ya. Perfecto. Controles, no sé, para tareas quizás. Ah, ya, Eso. ya. Bueno, aquí, entonces, no puedo decir nada. Hablé de más. Ya, entonces tenemos este caso que es más cortito, porque simplemente la capacidad es 2 y nos piden el tiempo esperado en que se llena la sucursal por primera vez. Si es que nuestro estado inicial es este, estamos acá y queremos ver cuál es el tiempo esperado para que lleguemos acá. Ese es en el fondo lo que nos están preguntando. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre cómo se podría hacer esto. No sé si lo vieron en clase siquiera, cómo se resuelve este tipo de problemas. Pero si no, no importa. Si igual lo podemos hacer. Ya, ¿se acuerdan ¿se acuerdan de esto de el número esperado de pasos, por ejemplo, para llegar de primera vez de un estado a otro? ¿O el tiempo esperado en el caso discreto? Ya, esto es muy similar. Es la misma idea, solamente que ahora vamos a trabajar con distribuciones continuas. Entonces, lo que vamos a hacer, esta una forma se lo vamos a definir una variable aleatoria, t sub i j, que va a ser el tiempo desde i a j. ¿Sí? Y vamos a plantear una serie de ecuaciones que van a ser para cada estado el tiempo de ir desde 0 a 2, desde 1 a 2 y desde 2 a 2. Entonces tenemos que la esperanza del tiempo desde 0 hasta 2, la esperanza del tiempo desde 1 hasta 2 y la esperanza del tiempo desde 2 hasta 2. Bueno, este caso es fácil, este es como el caso base siempre que la esperanza del tiempo desde 2 a 2, bueno, ya estoy en 2, entonces no espero nada, esto es 0. ¿Sí? Ya. Y ahora, para los otros casos, la esperanza va a ser, siempre va a ser la esperanza del tiempo en que salgo del estado, ¿ya? O sea, en el fondo, podríamos pensar algo así como, pucha, esto lo voy a escribir un poco feo, pero esto va a ser la esperanza de, es que no le he llamado de ninguna forma ya, pero la pregunta entonces se la hago, más genérica, para no escribir como una notación que enrede. ¿Cuál es el tiempo esperado en que yo abandono el estado 0? Yo estoy parado en 0, ¿cuál es el tiempo esperado en que yo abandono este estado? Lambda. Ya, lambda es la tasa. No sé si se acuerdan que si x distribuye exponencial con tasa lambda, ¿cuál es la esperanza de x? Partido lambda. Ya, sí, muy bien. 1 partido lambda. Sí, en verdad es lo mismo. Uno a veces se confunde, pero lo importante es que como las tasas siempre es como 1 partido tiempo, ahí uno se acuerda que ya, la esperanza tiene que ser 1 partido de la tasa para que me quede en unidad de tiempo. Esto no sé, esto es en unidad de tiempo. Y ahí uno no se lo olvida. Ya, entonces, el tiempo esperado de ir de 0 a 2 va a ser el tiempo esperado en que salgo de este estado, más, bueno, desde 0 siempre llego a 1, entonces esto va a ser más la esperanza del tiempo de ir desde 1 a 2, ¿sí? Porque en el fondo va a ser el tiempo esperado que yo permanezco en este estado, más el tiempo esperado en que desde 1 llego a 2. Ya, ahora, este es el que es un poquito más complicado, en que primero tengo que ver, bueno, el mismo caso, ¿cuánto es el tiempo esperado que yo permanezco en el estado 1? En este caso. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo verlo? Pensando que ahora tengo la posibilidad de irme a 2 o irme a 0. O sea, hay dos salidas distintas. Entonces, ¿se tendrían que sumar las tasas? Como 1 partido en lambda más 1. Ya, perfecto, muy bien. Sí, eso mismo.
Entonces vamos a escribir que el tiempo esperado va a ser ese tiempo fijo de salir, lambda más mu, y esto va a ser más la probabilidad de transición desde 1 a 0, escribámoslo así ya, la probabilidad de transición desde 1 a 0, o sea, esto es la probabilidad que una vez que salí me vaya a 0, por la esperanza de vivir del tiempo en que voy de 0 a 2, más la probabilidad de ir de 1 a 2 por la esperanza del tiempo que voy de 2 a 2. Bueno, esto vale 0, ¿sí? Así que esto lo puedo eliminar al tiro, esto no me importa. Pero esta es la que me falta. Y lo único que me falta es esto, la probabilidad de que yo de 1 al salir me vaya a 0. Y ahí también les pregunto si alguien se acuerda cómo podíamos ver esto. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo abandono 1 me vaya al estado 0? Carrera exponencial, quizá. Carrera exponencial. Sí, perfecto. ¿Y te acordáis cuál era el resultado? O sea, por ejemplo, si es que x distribuye exponencial lambda, y distribuye exponencial mu, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a y? Era mu partido en lambda más mu. Ya, casi. Es Es que lambda. estoy pensando en el ejemplo de ahora, que saltar a Ah, cero. sí, sí. Entonces está perfecto. Sí. En el ejemplo de ahora, como bien dijiste, sería mu partido lambda más mu. Muy bien. Ya. Sí. Entonces vamos a reemplazar ahí con lo que dijo Rodrigo. En el fondo esto sería mu dividido en lambda más mu. ¿Sí? Y con eso tenemos listas las ecuaciones. Y ahora viene la parte entretenida en la que siempre me equivoco, que es despejar. Entonces, a ver, escribamos esto como 1, 2, 3. Ya, esto no debería ser tan difícil de despejar. Eh, pero supongo que... ya, pues acá tengo el despeje al tiro. O sea, tengo el valor de t sub 1, 2, entonces lo puedo simplemente reemplazar acá. Entonces yo reemplazo... Ya, no estaba tan difícil de despejar. Reemplazo 2 en 1. Y me va a quedar que la esperanza del tiempo de 0 a 2 va a ser 1 partido lambda. Más, bueno, esto, que es esto de acá, ¿sí? O sea, más 1 dividido lambda más mu, más mu dividido lambda más mu por la esperanza de t de 0 a 2. Y esto ya, bueno, hay que despejarlo. Supongo que no debe ser tan difícil, a ver, intentémoslo. Yo acá puedo pasar esto restando para el otro lado, entonces me va a quedar la esperanza de T02 de 1 menos mu lambda más mu. Y acá si sumo estos dos términos de acá, esto me daría, pucha que lata, me daría lambda por lambda más mu, creo que no es tan bonito como es, por 2 lambda más mu. ¿Está bien? Creo que sí. Espero que sí. O es ahí que filo, dejemos. No, sí, dejémoslo así, ya está. Y luego, si yo resto esto, en el fondo me va a quedar 1 menos lambda más mu. Ya, desarrollemos mejor. En vez de hablar. Esto me daría, en el fondo, lambda más mu menos mu. Entonces, esto me queda lambda dividido en lambda más mu. Y todo esto por este término de acá. Y si yo multiplico esto, finalmente me va a quedar. Bueno, esto se cancela con esto, creo. Entonces me quedaría, si es que no me equivoco, me quedaría, ¡ay, se me salió! Me quedaría 2 lambda más mu dividido lambda cuadrado. Y creo que eso es, supongo. Quizá tuve algún error ahí, así que lo voy a revisar antes de subir a la pauta. Pero creo que eso debería dar.
Sí. Ah, perfecto. Ya, igual le voy a echar un ojo por si acaso. Y con eso concluimos el auxiliar. Terminamos mucho antes del tiempo. Yo pensé que iba a ser más largo, pero parece que no estaba tan largo el ejercicio. Así que fue cortito. Igual no es malo eso. Se cansan menos. Y eso, pues. Entonces voy a dejar de grabar